Pareciera que a veces Dios se olvida. Pareciera que a veces el Señor se olvida de algunas cosas. Y las personas a veces nos sentimos olvidados de Dios. Cuando pasa mucho tiempo y estamos en una situación complicada que no llega a solución, no llega a cambio, decimos: Dios como que se olvidó de mí. Cuando nos encontramos sumergidos en un hueco, en una crisis que no termina y se nos va, como que se nos está yendo la vida en todo eso y no cambia la situación, pareciera que como que Dios se olvidó de nosotros. Cuando oramos y pasa el tiempo y no llega la respuesta a esa oración, pareciera como que Dios se olvidó de nosotros. Y alguien podría preguntar: ¿será que Dios se olvida? ¿Se olvida de responder? ¿Se olvida de lo suyo? ¿Se olvida de llegar a socorrer a tiempo a los suyos? La Biblia misma está llena de casos de creyentes que, como dice el escritor de los Hebreos, inclusive murieron sin recibir lo prometido. Y se quedaron como esperando que llegara el cumplimiento de la promesa y no lo vieron llegar. Y bueno, murieron y partieron esperando y saludando lo que Dios iba a hacer, pero ellos no llegaron a verlo. Y son cosas un tanto difíciles para nosotros siempre. Siempre diríamos difíciles para nosotros desde nuestro punto de vista. Los caminos del Señor no son tan comprensibles para nosotros como quisiéramos todo el tiempo. Las sumas, los números del Señor no cuadran muchas veces con los nuestros. Nosotros queremos decir 2 más 2, 4, pam, pam y listo. Pero en el proceder de Dios, la mayoría de las veces no funciona de esa manera. No funciona de esa forma. Hoy vamos a hablar acerca de una pareja. Propiamente nos vamos a centrar en el esposo, y me refiero a Zacarías y Elizabeth, cuya historia está en Lucas capítulo 1, versos 5 al 20, por lo menos, lo que hoy vamos a estar tocando. Y Zacarías y Elizabeth fueron los primeros, en cierta forma, los primeros escogidos por el Señor cuando Él decidió traer a su hijo al mundo. Cuando Él comenzó a manifestar los planes que tenía relacionados con la encarnación y la manifestación del Señor Jesucristo. Un matrimonio bastante entrado en años, ya ancianos ambos. Solo vamos a quedarnos en esas imágenes allí solamente como referenciales. Pero ellos fueron escogidos para que fuesen los padres de aquel que habría de presentar al Señor Jesucristo a la nación. Ellos fueron los padres de Juan, el que sería conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista también llegó a este mundo de una forma milagrosa. Y Juan el Bautista habría de ser el precursor del Señor Jesucristo, el que iría delante del Señor para abrirle la puerta para presentarlo a la nación. Y Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista. Zacarías significa Dios recuerda. Casi siempre en la Biblia los hebreos, sus nombres tenían un significado y ellos le colocaban nombres a sus hijos con un significado. De manera que Zacarías, por ejemplo, el nombre Zacarías significaba Dios recuerda. Y el nombre Elizabeth significaba Dios del juramento. Dios del juramento. He allí esa combinación. Dios recuerda y Dios del juramento. Esa era los nombres de este matrimonio, de esta pareja. Y quisiera invitarle a que lea conmigo un poco la condición de ellos como familia, en los versos 5 al 7. Se nos dice la Biblia de la siguiente manera:
hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, lo primero que diríamos, esta pareja eran una pareja de sacerdotes, eran una pareja sacerdotal. De Zacarías se dice directamente, era descendiente de Aarón y era de la clase de Abías. Mientras que de Elisabet se dice que era de las hijas de Aarón. Lo que nos dice, los padres de Elisabet eran también sacerdotes. Y si no fuese por su condición de mujer, ella hubiese sido sacerdote también. Pero entonces era hija de sacerdotes. Y no deja de llamarme la atención, y quiero que usted me acompañe un momento en este pensamiento. Zacarías era sacerdote, no porque en un momento de su vida él lo decidió, sino porque él nació para eso. El sacerdocio era algo que se heredaba. El sacerdocio era algo que pasaba de generación en generación. Los hijos, Aarón fue el sacerdote en los tiempos de Moisés, y luego los sacerdotes fueron los hijos de Aarón, y luego los hijos de Aarón, y así de generación en generación. Y Zacarías y Elisabet venían de ese linaje de sacerdote. No es que ellos estudiaban para eso, sino que ellos nacieron y fueron educados y su vida era para el sacerdocio. Zacarías era sacerdote por nacimiento. Y le decía que me llama la atención el hecho de que Zacarías se casó con una hija de sacerdote, que escogió como compañera de vida alguien que compartiese su fe, alguien que compartiese su visión para el ministerio. No se casó con otra mujer de las otras del pueblo de Israel, sino que se casó con una hija de un sacerdote, con alguien que tuviese el mismo llamado, que tuviese la misma formación, que tuviese la misma visión espiritual que él. En segundo lugar, veamos un poco la condición espiritual de ellos. Se nos dice que ambos eran justos delante de Dios. Ya con esa frase, como que ellos están en un lugar un poco, en una posición un tanto especial. Ambos eran justos. No solo él como sacerdote, o no solo ella, sino que dice, ambos eran justos delante de Dios. Y pienso, qué bendición cuando una pareja de esposos, cuando una familia puede vivir su fe a un mismo nivel de compromiso, de espiritualidad, cuando ambos están en la misma sintonía, en la misma búsqueda, en el mismo deseo de honrar al Señor. Se nos dice además que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No que cumplían con algunos, sino que dice en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas del Señor no había nada que se les pudiese señalar a ellos, de que estaban faltando a esto, estaban faltando a aquel, o de que no había nada que se pudiese criticar de ellos. Vivían de forma irreprensible en cuanto a los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este era el testimonio de la Escritura para ellos. Eran justos, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Eran justos delante de Dios y andaban de manera irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué más se podía pedir? Consagrados a Dios desde nacimiento, sacerdotes, apartados para Dios,
vivían la palabra, vivían en los mandamientos, tenían un buen testimonio. Y sin embargo había un problema una carga muy pesada que habían estado llevando. Y es el hecho de que no pudieron tener hijos. Hasta ese momento no tuvieron hijos. Y en aquellos tiempos, el que una mujer fuera estéril, que es lo que nos dice la Biblia, que Elizabeth era estéril, era una carga muy difícil. Y no pocas mujeres fueron abandonadas por sus esposos porque eran estériles. Y la esterilidad era como un sinónimo de no contar con el favor de Dios. Y se decía, no, Dios la hizo estéril, Dios le cerró la matriz. Y por otro lado, el que una mujer pudiese tener muchos hijos se veía como un sinónimo de la bendición de Dios. Pero que una mujer no pudiese procrear era una situación un tanto grave. Pero no solo para la mujer, también para el esposo, porque eso significaba que allí se acababa la familia, que allí se acababa el legado, que allí hasta ahí llegaban, se extinguió la familia, no tuvieron hijos, ya. Se perdió el nombre, se perdió el apellido, se perdió la herencia, se perdió todo aquello que como familia habían traído por generaciones. Era una situación un tanto complicada. Y en este caso se extinguía el linaje del sacerdocio, por lo menos en esta familia. Por lo menos en esta familia. ¿Qué hacemos nosotros cuando no recibimos lo deseado? ¿Qué actitud tomamos cuando no contamos en la vida con las cosas que anhelamos, con las cosas que deseamos? ¿Cuánto tiempo oró Zacarías por su esposa para que Dios le concediese hijo? Y no llegó. Y pasaron los años y se envejecieron y nunca llegó. Y sin embargo nosotros vemos que Zacarías, veremos más adelante que Zacarías continuó sirviendo a su Señor a pesar de. Y el testimonio de Elizabeth es que ella también seguía fiel al Señor a pesar de. Aunque no pudiesen entender la razón, aunque no pudiesen tener la satisfacción en su corazón, aunque ella se sentía, como ella misma lo expresaría, se sentía afrentada. Ella decía, yo llevo una afrenta con esto. Delante de las personas soy una mujer que tiene una afrenta, tiene una marca. Dios me hizo estéril. Pero nosotros vemos en el verso 8 y 10, del 8 al 10, las siguientes palabras. Se nos presentó la condición de ellos hasta donde leímos, y en el 8 dice, aconteció, verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, y habíamos leído que era de edad avanzada, pero aún a pesar de su ancianidad, dice la Biblia, Zacarías estaba activo en su ministerio, en su servicio al Señor. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Algunos hijos de Dios pasan toda su vida preparándose para una tarea, preparándose para un servicio que a veces parece no llegar. Y nuevamente repito, es como si Dios se hubiese olvidado de ellos, de lo que ellos querían hacer para su causa, de lo que ellos querían hacer para su reino. Zacarías pasó toda su vida, desde su nacimiento, preparándose para servir al Señor.
Y sabe que es probable que Zacarías hasta ese momento de su vida jamás había entrado a ofrecer el incienso como sacerdote. Sabe que es probable que durante toda su vida, siendo un sacerdote, jamás había entrado al templo a ofrecer el incienso, porque él no era el único sacerdote. Habían miles de sacerdotes. Habían miles de sacerdotes en toda la nación. Él era uno de miles. Algunos piensan que tal vez habían 20,000 sacerdotes en los tiempos de Zacarías. Y solamente uno iba a entrar, solamente a uno le tocaba entrar en determinada semana del año. Habían 24 grupos de sacerdotes. Desde los tiempos del rey David, el gremio de sacerdotes, por llamarlo, el ministerio sacerdotal, se ordenó en 24 grupos. Se le llamaba clases, 24 clases, por los hijos de Aarón. Y de esos 24 grupos les tocaba 2 veces al año a cada grupo de ellos encargarse del servicio del sacerdocio en el templo. Cada grupo de estos 24 tendría 2 veces al año 2 semanas. Una semana durante los primeros 6 meses y otra semana en la segunda parte del año para servir al Señor. Pero en el grupo, en cada uno de estos 24 hay cientos de sacerdotes. Y allí leemos que en esa semana que le tocaba al grupo de sacerdotes de la clase de Abías, hicieron una especie de sorteo para ver quién de todos los sacerdotes le iba a tocar a ofrecer el incienso. Y cuando hicieron el sorteo, le tocó a Zacarías ofrecer el incienso. Por eso dice la Biblia, leemos ahí, le tocó en suerte ofrecer el incienso en el templo. Y es probable que esa suerte haya sido primera vez en su vida. Y el hombre pasó toda su juventud, y el hombre pasó toda su etapa madura, la parte de su vigor, de su fuerza, de su energía, de su lucidez, preparándose para ello, y no le llegó el momento sino hasta ese punto, donde ya estaba anciano, donde ya estaba viejo. Pero me parece maravilloso que Zacarías, siendo un sacerdote viejo, sacerdote anciano, estaba dispuesto para la obra. Y no vivía allí en Jerusalén. Zacarías vivía en Hebrón. Y Hebrón estaba como a 30 kilómetros de Jerusalén, a 900 metros sobre el nivel del mar, en una montaña, en una especie de colina. Y no habían ascensores, y no habían carritos, y no había transporte. Y el viejito le tocó bajar desde su montaña y 30 kilómetros para llegar hasta Jerusalén, porque esa semana tenía que servir al Señor. Pero él no sabía que le iba a tocar en suerte ofrecer el incienso. Y yo digo, ¿qué ejemplo nos da Zacarías? ¿Qué desafío nos presenta Zacarías? Que a pesar de su edad, que a pesar de que todos los años que pasaron, y sin embargo el hombre dice, estoy dispuesto. Si el Señor quiere, aquí estoy. Voy a servir al Señor. No me ha dado todo lo que he querido, no ha respondido todas mis oraciones, pero yo voy a honrarlo. Puede ser que jamás tenga la oportunidad de entrar al templo, pero yo voy allá y me voy a presentar y voy a estar dispuesto allí. Y la Biblia dice entonces, como leímos, que ese día le tocó en suerte ofrecer el incienso. Yo quisiera ser como Zacarías en ese sentido. ¿Y usted no quisiera ser como Zacarías? ¿Usted no quisiera ser un Zacarías también en ese sentido y decir, Señor, aquí estoy? Un poco viejo, un poco maltrecho, un poco golpeado, un poco con situaciones, pero aquí estoy y puedes contar conmigo. Si hay una tarea que me quieras encomendar, aquí estoy. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué ejemplo el de Zacarías! Deme un minuto acá, que está este aparato. Leímos en el verso 10
que cuando Zacarías entró al santuario a ofrecer el incienso, dice, toda la multitud del pueblo estaba ¿dónde? Estaba afuera. Hay todo un simbolismo en ese hecho, mis hermanos, que el sacerdote entraba a la presencia de Dios y la gente se quedaba afuera. Que solamente uno entraba y los otros se quedaban del lado afuera. Por supuesto, todo el sistema de sacerdocio refleja al Señor Jesucristo en primer lugar, pero en segundo lugar también nos refleja a nosotros, a los creyentes. Somos sacerdotes también en cierto sentido. Somos llamados a ser sacerdotes también en cierto sentido. El sacerdote es el que se presenta delante de Dios, intercede por los otros, pide por los otros, ruega por los otros. Pero fíjese además lo siguiente, el sacerdote para poder entrar, para poder tener su encuentro con Dios, tiene que separarse de la multitud, tiene que separarse de la gente, tiene que salir y aislarse de la gente y entrar solo a la presencia de Dios. Y eso es todo un simbolismo. Si usted quiere tener un encuentro con el Señor, un verdadero encuentro con el Señor, usted también tendrá que salir de la gente, tendrá que apartarse de la gente y tendrá que entrar solo a la presencia del Señor. Y cuando venimos acá y estamos todos acá, podemos solamente cantar, pero usted puede hacer más que cantar y olvidarse de quien está atrás y olvidarse de con quien usted vino al templo y olvidarse de todo y adorar a Dios y tener un encuentro con Dios. Y entonces tenemos que aprender, por un lado, a entrar solos a la presencia del Señor, a aislarnos, a entrar solos, a despojarnos de todo, a renunciar a todo y entrar a la presencia del Señor, a tener ese encuentro con Dios. Solamente con nuestra alma, con el Señor. El encuentro con Dios, el encuentro de Dios con los suyos tiene lugar en la intimidad, tiene lugar en la separación de los otros. En tercer lugar, leemos así en el verso 11 al 14. Y se le apareció un ángel del Señor. Zacarías entra al templo. Él está muy claro en lo que va a hacer. Lleva el incienso, va a vertir el incienso sobre el altar. Se espera que todo eso va, la nube que glorifica al Señor, que simboliza el hecho de que las oraciones suben a la presencia de Dios. Pero algo fuera de lo esperado va a suceder. Y le sorprende, y le turba, y le consterna, y se llena de miedo. Dice, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. ¿Sabe? La experiencia con Dios es algo que se vive por fe. Eso recorre todas las páginas de la Biblia. Nos relacionamos con Dios no por lo que vemos, sino por fe. Por lo que entendemos que Él nos enseña y manifiesta en su palabra. Y puede de que nunca veamos nada, y sin embargo podemos relacionarnos con Dios. Y bienaventurados, diría el Señor Jesucristo, fueron y serán los que no vieron, y a pesar de no ver, creyeron. Entonces, la relación con el Señor es por fe, no es por vista. No hace falta que veamos nada, ni que tengamos experiencias sobrenaturales, ni de que veamos una visión con el cielo abierto, ni de que se nos aparezca un ángel, ni nada de eso es necesario para la fe. Nada de eso es necesario para la fe. Si así fuera, el Señor manifestara eventos sobrenaturales en todos sus hijos todo el tiempo. Y a veces tenemos la falsa impresión de que Dios está obrando milagros y cosas sobrenaturales todos los días y en todas partes y en todos sus hijos. Eso es una falsa impresión.
Cuando nosotros leemos la Biblia y si usted se pone a detallar ese hecho, usted encontrará que son muy pocas las veces que Dios hace un evento sobrenatural. Y la hizo aquí, y pasaron 100 años y no hizo nada, y pasaron 300 años, volvió a hacer otra por acá, pasaron 3 siglos, volvió a hacer otra por acá. Nosotros leemos todo y nos pareciera que no, que ellos vivieron de milagro en milagro. No, no fue así. No fue así. En los tiempos de Zacarías, la nación tenía cerca de 500 años sin recibir una palabra de parte de Dios. Habían pasado casi 5 siglos y el pueblo de Dios no se había levantado nadie en los últimos 500 años para decir, tengo una palabra de parte de Dios, tengo un mensaje de parte de Dios. Se le llama a ese tiempo el silencio de Dios. Y la nación nadie sabía nada de Dios. 500 años sin que se levantara un profeta, sin que se levantara alguien con un mensaje, con una revelación de Dios. Tiempo de silencio de Dios. A veces sucede así. Zacarías vio un ángel ese día. Nunca lo había visto en toda su vida. ¿Cuántos años tenía Zacarías? No sé, 80 años, tal vez. Era anciano. Sacerdote desde nacimiento, consagrado a Dios, íntegro, recto, lleno del Señor. Honraba al Señor, honraba la palabra de Dios. Jamás había visto un ángel. Jamás había tenido una experiencia sobrenatural. Él sabía que esas cosas sucedían o habían sucedido de cuando en cuando, pero jamás, y no esperaba él tenerla tampoco. De manera que cuando él ve el ángel allí, la sorpresa es mayúscula, se turba, se llena de miedo, se preocupa. ¿Qué pasa acá? El ángel le dice, no temas. Lo primero que el ángel le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Así estaría el corazón de Zacarías. No tengas miedo. Y le dice algo. Tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? ¿Cuál oración fue escuchada? Toda su vida orando Zacarías como sacerdote. ¿Cuántas oraciones? Y él le dice, tu oración ha sido oída. La del hijo. Cuando pediste un hijo, cuando le pediste un hijo a Dios, Dios te escuchó la oración. Y Zacarías no podía creer lo que estaba escuchando. Y Zacarías, rápidamente, la mente de nosotros es una cosa maravillosa, pero a veces también rápidamente los pensamientos. Él dice, este ángel me dice que Dios me escuchó la oración del hijo, pero ya yo estoy viejo, mi mujer está vieja. No, eso no puede ser. No puede ser. Es lo que piensa Zacarías. Aquí hay un error. Esto no puede ser. Porque ya yo estoy viejo y ya a estas alturas, ¿qué hijo vamos a tener? Yo creo que Zacarías, hacía años que había dejado de orar por ese hijo. Estoy seguro que Zacarías tenía muchos años que ya había dejado de orar por ese hijo y ya él se olvidó de eso y ya él había renunciado a esa esperanza y a esa posibilidad. Y esto es así por lo que nos dice sus propias palabras, por lo que Zacarías mismo dijo más adelante. Ya él se había resignado a terminar su vida de esa manera y que su familia terminara allí, a terminar sus días con esa condición. Pero lo que me asombra a mí de este pasaje y de este hecho en particular es eso, de que aunque Zacarías se había olvidado, aunque Zacarías había claudicado en su esperanza, aunque Zacarías ya daba esa oración por perdida, sin embargo dice la Biblia que Dios la tenía presente, que Dios no la había olvidado, que Dios la había escuchado y que el Señor la iba a responder. Y eso me maravilla, que Dios no se olvida de las oraciones de sus hijos. Y puede ser de que usted ora y pide algo y usted se olvida luego de eso y nunca más pide por eso. Pero si usted estuvo en presencia del Señor, si usted verdaderamente estuvo en presencia del Señor y presentó esa oración a Dios, esa oración fue escuchada en lo alto, fue recibida ya y no cayó en saco roto, perdone la expresión. Nosotros podemos olvidarnos por un tiempo de algo que le hayamos pedido a Dios,
pero Dios jamás se olvida de lo que sale de nuestros labios en su presencia. El Señor jamás se olvida de lo que sale de nuestros labios cuando estamos en su presencia. Es importantísimo para Él y Él honra esas peticiones nuestras, esa fe que colocamos, esa confianza que depositamos en Él. En adelante el ángel procede ahora. El ángel sabe lo que sucede en Zacarías, pero él sigue hablando, él sigue expresando, le va a manifestar el propósito, la misión de vida con ese hijo que Dios le va a dar. Y eso es lo que está en los versos 15 al 17. Verso 14 decía, desde el 13, que no lo leímos, y el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios es un Dios de propósito. No se olvide de ese hecho. Dios es un Dios de propósitos. Siempre hay una razón por la cual Él hace las cosas. Siempre hay un porqué, siempre hay un proyecto, siempre hay algo que responde a algo en lo que Dios permite, en lo que Dios hace, en lo que Dios obra, en lo que Dios entrega o en lo que Dios niega. Si el Señor no le entrega algo a usted, hay un propósito en ello, hay una razón del porqué. Si el Señor le confía algo, también hay un propósito en ello. Y ahora el Señor trae un hijo a Zacarías. No se lo entregó cuando joven, no se lo entregó en la edad de su fuerza. Había una razón, y es que el hijo de Zacarías tenía que estar relacionado con el Señor Jesucristo. Y el tiempo del Señor Jesucristo, del nacimiento del Señor Jesucristo, no había llegado, y Dios no se lo podía entregar entonces el hijo a Zacarías antes de tiempo. Y le retuvo la respuesta a esa oración hasta que llegara el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, para que fuera el hijo de Zacarías fuera con el hijo de María a la par. Y por eso no se lo entregó antes. Dios es un Dios de propósito. Y trae el hijo a Zacarías y a Elisabet no solo para que ellos se alegren. Dios le dice: tendrás alegría, muchos se van a alegrar contigo, la familia va a estar contenta, los vecinos van a estar contentos, pero esa no es la finalidad. La finalidad de traer este niño a Zacarías y a Elisabet en su vejez no es solo alegrar sus vidas, hay un propósito mayor. Los propósitos de Dios no se agotan en nosotros. Sabe que las cosas que el Señor nos entrega, que el Señor nos confiere, no se agotan en nosotros mismos, no es solo para nuestro disfrute. Nos alegramos, las disfrutamos, debemos disfrutarlas, debemos sentirnos privilegiados de todas las bondades que Dios nos manifiesta, pero no se termina allí. No se termina allí, no podemos vivir tan cerrados como que solo termina acá. Tenemos que preguntarnos: Señor, ¿y qué quieres además con esto? ¿Y para qué me entregas esto además? ¿Qué puedo hacer yo con esto que tú me estás dando? Tenemos que hacernos la pregunta. Dios le va a dar un hijo a Zacarías, pero viene este hijo no solo para alegrarlos a ellos, sino para responder a los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios le dice a Zacarías lo que va a hacer su hijo? ¿Por qué el ángel le explica y le dice a Zacarías: vas a tener un hijo, este muchacho va a ser grande, este muchacho va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer esto, va a hacer aquello? ¿Por qué se lo explica? Y no simplemente se lo entrega y ya, y luego... Yo creo que se lo explica porque Zacarías y Elisabet tenían que preparar a Juan. Tenían que preparar a Juan, a su hijo, para el llamado que Dios le tenía, para el destino que el Señor le tenía.
Yo creo que Él se lo presenta porque entonces ellos como padres les tocaba preparar a su hijo para la misión que Dios tenía con ese muchacho. Tenían que entrenarlo, tenían que enseñarlo, tenían que instruirlo, tenían que sembrar en él la vocación para la cual Dios lo había traído a esta tierra. ¿Sabe que es parte de nuestra tarea como padres, todos los que somos padres? Preparar a nuestros hijos. ¿Sabe que es tarea de la iglesia? Tratar de alguna manera de influir en la vida de nuestros pequeños, de nuestros jovencitos. Por eso los niños que están en el salón, no queremos solo entretenerlos. Y si solamente los entretenemos, estamos fracasando. Y hay un hermano que dice, enviamos a nuestros hijos a las escuelas, pasan 3.000 horas recibiendo información, recibiendo formación, recibiendo pensamientos, la influencia del pensamiento del mundo secular, y van a la iglesia y los ponemos a pintar el arca de Noé. Con eso les vamos a cambiar el pensamiento, con eso vamos a influir sobre ellos, poniéndolos a hacer dibujitos. Creo que tenemos que repensar este asunto también, porque la batalla es muy difícil, la lucha es feroz. Todo lo que nuestros muchachos están recibiendo afuera de los medios, de la televisión, de la internet, de alguna manera tenemos que tratar, nosotros que decimos creer en Dios, tratar de influir en ellos. ¿Sí me explico? Veamos rápidamente lo que el Señor dice acerca de Juan, lo que el ángel dice acerca de Juan. Le dice, sería grande delante de Dios. El Señor Jesucristo en Lucas 7:28 dijo, de todos los que han nacido de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Es el más grande de todos, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista sería grande por estar relacionado con el Señor Jesucristo. Juan el Bautista es grande no porque habla mucho. Juan el Bautista es grande no porque predica muy fuerte. Juan el Bautista es grande no porque bautiza mucha gente allá en el Jordán. Juan el Bautista es grande porque va delante del Señor Jesucristo, porque le toca el privilegio, pero único, de presentar al Señor Jesucristo, al Dios encarnado, al Mesías de la nación. Y eso lo hace grande, eso lo hace un hombre especial, un hombre como ninguno. ¿Qué cosas haría Juan? En segundo lugar, haría que los hijos de Israel se convirtiesen al Señor. Que los hijos de Israel se convirtiesen al Señor. Pero Israel no era el pueblo de Dios. Pero Israel no era la nación escogida. Pero los hijos de Israel no eran aquellos que Dios escogió y Dios dijo, este es mi pueblo, y los separó de todas las naciones, la nación escogida. ¿Y por qué tienen necesidad de convertirse si son el pueblo de Dios? Si eran el linaje de Abraham, si eran los escogidos, si eran los santos, si era el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué tienen que convertirse? ¿Qué pasó con ellos? Cuando nosotros vemos la historia, la nación se fue degradando, la nación se fue corrompiendo, la nación, a pesar de haber sido el pueblo escogido de Dios, estaba en la bancarrota espiritual. Y entonces la misión de Juan era llamar a toda esta gente para que se convirtiese al Señor nuevamente. Digo nuevamente. Y a veces me pregunto, si no será esa la necesidad de la iglesia hoy, si no será esa la necesidad de muchos de nosotros hoy, de mucha gente que visita las congregaciones, que visita la iglesia y que quizás necesitan convertirse al Señor, porque la fe no se hereda. ¿Sabe que la fe no se hereda? Que porque yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos. No. Porque yo soy creyente y llevo a los niños a la iglesia, por eso ellos son creyentes. No sucede así, no funciona de esa manera. La salvación no se hereda, la fe no se hereda. Es necesario que las personas se conviertan al Señor. Por eso que nosotros vemos, usted ve, yo mismo fui esa experiencia, yo estuve en la iglesia desde los 6, 7 años de edad.
pero yo no me había convertido. Y cuando entré a la adolescencia me aparté y no quise saber más nada de iglesia y de nada. Y la salvación no se hereda, la fe no se hereda. Y entonces mucha gente a veces damos en la iglesia, damos por sentado que las personas que estamos acá todos somos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué usted piensa que usted es cristiano? Alguien dice, no, porque yo invité al Señor Jesucristo a que entrara a mi corazón, pero eso te hace cristiano. ¿Sabe cuánta gente ha hecho una oración de invita al Señor Jesús a entrar en tu corazón y eso no ha cambiado nada? Y eso no cambia nada. Hay una realidad, se llama nuevo nacimiento. Hay una realidad, no tiene que ver con la oración de fe, no tiene que ver con que yo vine a la iglesia un día y levanté la mano, no tiene que ver con eso. Y entonces, a pesar de que ellos eran el pueblo de Dios, Juan el Bautista dice, le va a tocar a ellos llamarlos y llevarlos para que se conviertan al Señor. La pregunta que yo me hago y que yo quiero que usted también se la haga es si nosotros verdaderamente estamos convertidos al Señor. La pregunta que todo padre que lleva a sus hijos a la iglesia tiene que hacerse es, ¿pero mi hijo se habrá convertido o no se habrá convertido? Tiene que hacerse esa pregunta y que no le dé miedo hacerse esa pregunta y que no le dé miedo responderse esa pregunta. Porque si usted llega a la conclusión de que su hijo no es cristiano, usted podrá orar como tiene que orar. Pero si usted piensa que su hijo es cristiano cuando no lo es, estará en un gravísimo error. Estará en un gran problema con eso. Otra cosa que haría Juan sería tercer lugar, haría volver los corazones de los padres a los hijos. Y esa frase de hacer volver el corazón de los padres a los hijos vino del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas del Antiguo Testamento, unos 450 años antes del nacimiento de Juan, había expresado eso, de que llegaría un día en que Dios haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconciliación familiar. Reconciliación. Sabe que Dios obra y siempre que Él obra nos llevará a la reconciliación. Si Dios está obrando en nosotros, nos va a llevar a la reconciliación. Y sabe que la realidad del Evangelio, donde primero se manifiesta es en la casa, donde primero se manifiesta es en la casa, en la vida familiar. El primer ministerio no es el que se realiza en la iglesia. El primer ministerio es el que se realiza en la casa, en la familia. Si nosotros venimos y servimos muy bien al Señor aquí en el templo, pero en nuestros hogares estamos faltando, estamos fallando, entonces tenemos que revisar eso. Dios obra en el seno de las familias. Dios obra en la familia, Dios obra en el seno de la familia. Le trae este propósito a Zacarías, pero lo involucra a él, lo involucra a su esposa, involucra a su hijo. Viene en la encarnación, pero en la encarnación del Señor Jesucristo involucra a María, involucra a José, involucra a la familia. Dios obra en el seno de la familia. El testimonio más importante que usted en primer lugar tiene que dar es ante su propia familia. Si fallamos en dar ese testimonio ante nuestra familia, estamos fracasados. Estamos fracasados como cristianos. Y todavía hoy
el Señor quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué podrá significar esto para nosotros? Si usted tiene sus padres vivos. ¿Qué puede significar esta palabra para usted que tiene su padre vivo, su madre viva? ¿Qué puede significar esto para usted que usted tiene sus hijos? Que usted es padre o madre. Y no sé si sus hijos están cerca o están lejos, pero ¿qué puede significar este hecho para usted? Que el Señor quiere volver el corazón suyo para con sus hijos o el suyo para con sus padres. Y son tiempos muy complicados los que vivimos para la familia, para la vida familiar, son tiempos muy complicados. Necesitamos la ayuda del Señor. Y necesitamos la ayuda del Señor. Un esposo se va del hogar, se va a trabajar fuera. Complicado. Le complica la vida a la esposa que se queda sola, le complica la vida a sus hijos, se la complica él mismo porque estando solo está en más tentaciones por allá solo. Si es la esposa la que se va del hogar, peor todavía. Para mí eso es casi inconcebible, que una mujer salga y deja a sus hijos y deja a su esposo solo. Ella es más vulnerable por una mujer sola. Andan como zamuros alrededor de las mujeres solas. Y los niños y el hogar y el esposo solo. Entonces yo digo, ¿qué estamos buscando? Cuando un padre se va, cuando una madre se va de su hogar, ¿qué está buscando? ¿Qué sales a buscar? Que expones al peligro a tu propia familia, que te expones a la destrucción del matrimonio. ¿Qué sales a buscar que vale tanto? Que vale más que tu hijo, que vale más que tu padre, que vale más que tu madre. ¿Qué sales a buscar? ¿Qué sales a buscar? ¿Qué vas a encontrar que te dice que dices esto valió la pena? No sé. Yo no puedo responder por usted, pero yo digo, son preguntas que tenemos que hacernos. Y entonces una de las tareas de Juan era volver el corazón de los padres para con los hijos y volver el corazón de los hijos para con los padres. En cuarto lugar, Juan haría volver los corazones de los rebeldes a la prudencia. Una de las cosas más difíciles de tratar es la rebeldía, de tratar, de sobrellevar, de salir de ella. Pero aún en los propósitos de Dios los rebeldes tienen esperanza. Y qué bueno que Dios no los dejó de lado, sino que dice, allá hay en el pueblo de Israel hay mucha gente rebelde. Para ellos también viene Juan, para ayudarlos y para cambiar esa rebeldía, para llevarlos de la rebeldía a la prudencia, de la rebeldía a la prudencia. Y parece ser que la mayor necesidad del rebelde, parece ser que la mayor necesidad de un alma rebelde es la prudencia. La prudencia. El rebelde es impetuoso, el rebelde es irrespetuoso, el rebelde sale y dice yo me llevo a todo el mundo por delante, el rebelde no tiene que ver con nada. Entonces parece que su mayor necesidad es la prudencia, porque la prudencia es la que pone un freno, la prudencia es la que decide que hay que respetar, la prudencia es la que decide hay que valorar, hay que aprender a callar, hay que aprender a valorar a la otra persona. La prudencia es la que decide dar lugar a la disposición de honrar a Dios y de apartarse definitivamente del mal. Y en último lugar, Juan prepararía al Señor un pueblo bien dispuesto. La disposición, a veces la tenemos, a veces no la tenemos. Cuando la tenemos es una gran bendición y decimos, como dice la Escritura, Dios es el que produce el querer como el hacer. Pero si encontramos que no la tenemos,
deberíamos hacer de ello un motivo de oración y decirle: Señor, ayúdame y obra en mi disposición para querer buscarte, disposición para amarte, disposición para servirte con fidelidad, disposición para acercarme más a ti, disposición para orar. Señor, no tengo ganas de orar. Señor, me da pereza leer tu palabra, comienzo a leer tu palabra y me da sueño. Ayúdame, dame disposición. Haga de eso un motivo de oración. Haga de eso un motivo de oración. Y todos los creyentes luchan con esas cosas. Todos los creyentes luchamos con esas cosas. Juan iba a preparar un pueblo bien dispuesto. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Juan no fundó una escuela, aunque tenía unos discípulos y tuvo un grupo de discípulos y eran los discípulos de Juan. Pero no era un académico, quiero decirle. No era que iba a dar clases, no era que Juan iba a hacer un trabajo así. Iba a proclamar el mensaje del Señor. La forma como él iba a crear esa disposición en el pueblo era proclamando la palabra de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes tienen que buscar y acomodar sus caminos, enderezar sus caminos para acercarse a Dios. Porque el Señor viene pronto y ustedes no están preparados, les decía. Entonces, con esa proclamación de la palabra, la gente se fue acercando y el pueblo se fue colocando en una disposición para recibir al Señor Jesucristo que venía después de Juan. Hay un misterio en el hecho de cómo la palabra de Dios proclamada obra disposición en el corazón. Por eso es importante que usted se congregue. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios. Hay algo que Dios dispuso, no sé, yo creo que nadie lo puede explicar por qué, pero Dios dispuso que el evangelio sea proclamado, que la verdad sea enseñada públicamente. El Espíritu Santo, dicen en el Nuevo Testamento, dio dones, ministerios de enseñanza, de predicación, le dio maestros a la iglesia. El Señor regaló maestros a la iglesia, porque esa es la forma como la verdad de Dios opera. Y usted necesita, y yo y todos los hijos de Dios necesitamos escuchar la palabra proclamada de Dios, la palabra anunciada de Dios. Tales actividades nos ayudarán también a nosotros para que podamos ser hallados dispuestos para el Señor. Cuando usted deja de escuchar la palabra de Dios, cuando usted deja de congregarse, lo más natural que va a suceder, lo más normal lamentablemente que va a suceder, usted se le comienza a endurecer el corazón, se le comienzan a cerrar los oídos, se le comienza a oscurecer el entendimiento, se le comienza a bajar el ánimo en los asuntos espirituales. A veces me da un poquito de pena preguntarle: hermano, ¿por qué tiene tiempo que no lo veo en la iglesia? Y no quisiera incomodarle. Pero siempre que usted no se congregue, yo voy a estar preocupado por usted. Algo no es normal. No es normal. Algo sucede, hay un problema. De cualquier tipo, hay un problema. Un cristiano que no se congrega es anormal. Es anormal. Si usted me dice: yo soy cristiano, pero yo no me congrego, está en una situación, sí, puede ser que lo sea. No voy a decir absolutamente no lo es, pero es muy extraño y está en una situación muy anormal. Porque los cristianos quieren estar con otros cristianos y estar adorando y recibiendo la palabra de Dios y compartiendo con otros cristianos. Entendemos que es nuestro lugar. Quinto y último lugar. El pasaje termina. Le dijo Zacarías al ángel, que era lo que mencionamos: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por eso decimos: Zacarías no creyó. El ángel dice: no creyó. Zacarías no creyó de inmediato a la palabra de Dios.
argumentó que Dios no podría hacer eso porque él estaba viejo y su esposa estaba vieja. ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son los míos? ¿Qué pensamos nosotros? No, Dios no puede hacer esto, o yo no puedo hacer esto, o yo no puedo recibir esto. ¿Por qué no podría usted recibir esto o aquello? ¿Por qué no podríamos recibir algo que en un momento le pedimos al Señor o anhelamos del Señor? Zacarías dice, yo no puedo recibir esto de Dios porque ya estoy viejo. No creo que Dios va a darle un hijo a una persona vieja. Es lo que está diciendo. No creo. Y no deja de sorprenderme porque Zacarías no era cualquier hombre, Zacarías era sacerdote. Y como siendo un sacerdote y buen sacerdote, íntegro, recto, de buen testimonio, ¿cómo es que falla en ese punto? ¿Cómo es que el hombre es irreprensible en los mandamientos del Señor y sin embargo allí pero se equivocó pero de lleno y no pudo creer y no pudo ver y estaba cerrado a lo que Dios quería hacer con él? Y si eso le pasó a Zacarías, ¿qué quedará de nosotros? Si eso le pasó a Zacarías, ¿cómo quedamos nosotros que estamos tan distantes de él? ¿Cuántas cosas no querrá el Señor hacer en nosotros y a través de nosotros? Y nosotros le ponemos la traba. Porque es lo que está haciendo Zacarías, está colocando una traba a lo que Dios le está manifestando. ¿Y cuántas cosas no querrá hacer Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, a través de nosotros, con nosotros, a pesar de nosotros? Y quizás estamos nosotros colocando la traba. No puedo. No puedo. ¿Cuáles son nuestras excusas? Al fin y al cabo, pidámosle al Señor que nos ayude para que quitemos todas esas excusas, renunciemos a todas esas trabas y nos abramos con disposición a lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros. El ángel le dice, yo soy Gabriel y vengo de la presencia del Señor. Por eso lo que él dice tiene autoridad. Él viene de la presencia del Señor. El mensajero viene de la presencia del Señor. Bajando todas las distancias. ¿Quiere ser usted un mensajero del Señor para con otros? Debe quererlo ser, debe anhelarlo ser. Pero usted tiene que estar en presencia del Señor. Para que usted pueda ser un mensajero del Señor ante otra persona, usted tiene que estar primero en la presencia del Señor, como Gabriel. Gabriel dije, estoy delante de Dios y por eso te traigo este mensaje. ¿Tiene usted algo que compartir con un amigo, con una persona que usted aprecia, con un familiar, con un vecino que usted sabe que está en necesidad y usted no encuentra, no sabe cómo llegarle, no sabe de qué manera hablarle? Le doy un consejo tomado de este pasaje. Vaya primero a la presencia del Señor. Preséntese delante de Dios. Dios le dará la sabiduría, le dará la manera como usted podrá llevar ese mensaje. Pero tiene que hacerlo de esa forma. Preséntese primero delante del Señor. Es lo que intentamos hacer cada semana. No me invento estos mensajes por pura, como diríamos, ideas, imaginación. Procuramos que el Señor nos indique qué es lo que tenemos que comunicar. Dios, el ángel le pronuncia una sentencia, un castigo, una disciplina por no haber creído a la palabra de parte de Dios. Muy suave, pero muy significativa. Iba a quedar mudo hasta que el niño naciera. 9 meses. 9 meses sin poder pronunciar una palabra. 9 meses sin poder hablar. Pero era un sacerdote.
cuando él saliera, se esperaba que cuando él saliera de allí del santuario, de haber ofrecido el incienso, él tenía que bendecir al pueblo. Él le tocaba bendecir al pueblo, proclamar la bendición de Dios sobre el pueblo, y no lo iba a poder hacer. Y cuando él salió, él no pudo proclamar la bendición de Dios sobre el pueblo, porque el Señor... ¿Y por qué el Señor le cerró la boca a su sacerdote? Por incrédulo, por su problema de incredulidad. Que el Señor no nos cierre la boca a nosotros, mis hermanos. Que no seamos hallados en incredulidad, para que así podamos ser sus mensajeros, mis hermanos. La palabra anunciada se cumpliría sin falta a su tiempo. Me gusta, me llama la atención, me parece esperanzador, que aunque Zacarías no creía o no creyó, Dios iba a hacer la palabra. Independientemente de lo que él creyese o de lo que como él se comportó, Dios iba a hacer lo que él iba a hacer. Dios iba a cumplir su propósito. Hay cosas que Dios hace, así la gente esté preparada o no esté preparada. Hay hechos que el Señor lleva a cabo, aunque la gente los espere o no los espere, crea o no crea. Dios no está amarrado de nadie. Dios no está amarrado, Dios no está impedido por nadie. Nadie podrá frustrar los propósitos del Señor. Nadie podrá detener la mano de Dios. Nadie podrá detener el obrar del Señor. Los propósitos de Dios se cumplirán en la tierra, quieran o no quieran los hombres. Nuestra mayor bendición será que nosotros queramos y deseemos y pidamos, Señor, que tu voluntad se cumpla en la tierra como se hace en el cielo. Esa será nuestra mayor bendición, que usted pueda alinear su vida con los propósitos de Dios, con la voluntad de Dios. Usted lo disfrutará, usted se alegrará, usted tendrá esperanza, usted se sentirá pero pleno. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir. O sea, independientemente de eso, si estamos preparados o no estamos preparados. La pregunta es, ¿responderemos nosotros a esos propósitos? ¿Responderemos nosotros a esos propósitos del Señor? A esa oportunidad que nos es dada para que participemos. Zacarías tiene la oportunidad de participar en los propósitos de Dios. Elizabeth tiene la oportunidad de participar en los propósitos de Dios. ¿Tomaremos nosotros las oportunidades que Dios nos presenta? ¿Las tomará usted? ¿Sabe que Dios le está presentando a usted oportunidades para servirle? No le conozco a cada uno de ustedes, no conozco muchos detalles de su vida, pero estoy seguro, porque la palabra de Dios así lo muestra, que Dios le presenta a usted, tiene para usted muchas oportunidades de servicio, pero usted tiene que decidirse a tomarlas. Que no se le pase la vida y usted no sirva y no responda a las oportunidades que Dios le presenta, a las posibilidades que Dios le presenta para servirle. Zacarías no creyó en la buena nueva. ¿Estamos dispuestos nosotros a creer en las buenas nuevas que Dios nos anuncia a través de su palabra? Termino. En Zacarías, Dios demostró que los que viven para Él, aunque estén en un lugar anónimo, de poca importancia, como Zacarías que estaba en aquella montaña por allá escondido, no dejarán de ser tomados en cuenta en los planes del Señor. La historia de Zacarías también recuerda a aquellos que piensan que el tiempo de ver las bendiciones de Dios es cosa del pasado, que pueden ser sorprendidos cuando menos lo esperan, al recibir una visita repentina, inesperada de parte de Dios en sus vidas. No sé qué tiene el Señor para usted, pero no me extrañaría que Dios le cambie a usted los planes, que Dios le sorprenda, que Dios de alguna manera se manifieste a usted y le llame para algún propósito que usted no tenía contemplado. En ello se cumplió el hecho de que Dios recuerda. Zacarías, Dios recuerda. Sí, Dios no olvida, Dios recuerda siempre, Dios recuerda.
Y en ellos se cumplió también la otra palabra del nombre de la esposa de Zacarías. Él es el Dios del juramento. No se vuelve atrás. Lo que ha jurado, hará. Con lo que se ha comprometido, eso hará. Lo que ha prometido, eso hará. Responderá con sus promesas, responderá con su palabra. Vamos a orar un minuto, por favor, mis hermanos y amigos. Bendito Señor y Dios. Intentamos acercarnos, Señor, a la experiencia, al testimonio, a la vida de Zacarías y Elizabeth. Y te alabamos por lo que tu palabra nos dice acerca de ellos, de la forma como te manifestaste a sus vidas, Señor, como trataste con ellos, especialmente con Zacarías, Señor. Nos vemos un poco reflejados en su vida, en su vocación, en su servicio sacerdotal, en su ministerio, pero también en su debilidad, también en su ancianidad, también en aquella resignación que él había manifestado con relación a la posibilidad de tener una respuesta a aquella oración. Delante de ti está todo nuestro vivir, Señor. Muchas cosas te hemos pedido, Señor, a lo largo de los años. A veces nos preguntamos si algunas de ellas, Señor, ya no las veremos, Señor. Pero seguimos esperando en ti, Señor. Pero seguimos confiando en ti, Señor. Nos des o no nos des, Señor, lo que hemos pedido, seguimos esperando en ti. Y queremos ser hallados fieles delante de ti. Y queremos encontrarnos en disposición, que si nos necesitas, que si nos quieres utilizar, Señor, que si nos quieres tomar en cuenta, Señor, poderte decir que puedes contar con nosotros, Señor. Todavía, Señor, estamos dispuestos a caminar contigo. Todavía estamos dispuestos, Señor, a ser enseñados, a ser corregidos, a ser instruidos por ti, Señor. Todavía estamos dispuestos, Señor, a que si en suerte, Señor, sale nuestro nombre, queremos responder a ti, Señor, y entrar, Señor, al servicio delante de tu presencia, Señor. No sabemos con qué nos encontraremos, Señor, al estar delante de ti. Pero tenemos plena confianza, Señor, en ti, Señor. En tus propósitos, en tu amor, en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu poder. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Manifiesta, Señor, tu presencia, Señor, en nuestros hogares. Redime nuestros hogares, redime nuestras familias para ti, Señor. Confirma tu buena palabra, Señor, para con nosotros, para con nuestros hijos. Reconcilia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos con nuestros padres, con nuestros hijos. Obra la reconciliación, Señor, en nuestra familia, Señor. Que cese la discordia, que cese la contienda, que cese la separación, Señor. Que cese el rencor, Señor. Que cesen las heridas, Señor. Seamos sanados, seamos restaurados, Señor. Seamos renovados, Señor, en tu amor, en la esperanza, en la paz. Sobre todo en tu voluntad, en tu buena voluntad y propósito. En tu verdad, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Padre Celestial, por el ejemplo que nos dejan en Zacarías y Elizabeth. Ayúdanos a responder como ellos respondieron a ti, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.
de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad.